Un profesional que ustedes conocen ampliamente, formado en el tema ambiental, ¿sí? Creo que en virtud de ello es que ha tomado la decisión de participar en este foro como ponente. Su ponencia se denomina Sentido de la Educación Rural en el Valle del Cauca. Él nos va a traer importantes aportes y conocimientos desde su ponencia. Es el doctor Edinson Tigreros Herrera, para quien abrimos el espacio dirigido a ustedes, maestras, maestros. Un especial, pero especialísimo saludo a las estudiantes, a los estudiantes y muy especial a las chiquilinas, los chiquilines que están por aquí, que han venido desde los colegios. Un muy especial abrazo para ellos. Doctor Edinson, el espacio, el tiempo es suyo. Un saludo especial a Andrés y a Mauricio del Ministerio, a Sara Diana, a todos los rectores, docentes y muy especialmente a los estudiantes que nos acompañan, a los compañeros también del GAJEN, que por acá los vemos. Con los estudiantes, Fernando me quitó la palabra porque de hace rato estoy mirando a la niña aquí y entonces estaba pensando, yo me voy a dirigir a esa niña, ¿cómo haré para que me entienda lo que quiero decirle? ¿Sí? Que esa era una de las premisas de Einstein, que decía que si uno tenía la inteligencia para explicarle a un niño de 8 años algo complejo, habría hecho bien la tarea de enseñar. Bueno, primero ofrecerles excusas porque no hice presentación. Normalmente sí lo hago, pero realmente ha sido una semana bastante llena de temas. Ofrezco excusas por eso. Sin embargo, desde la oralidad quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la educación rural, que es el tema del foro, aclarando que voy a divagar en estos 40 minutos. Espero tener bastantes elementos para cumplir con esos 40 minutos. Vamos a divagar, como decía, en las siguientes premisas. Lo primero es que quiero hablar de una educación sin apellidos. Y ya ahora explicamos por qué. También una educación para el desarrollo local, hablar de pedagogía como la base de la educación, y finalmente, aunque no es el orden, pero lo quiero citar así, quiero hablar de individuos como sujetos participativos, porque ahí, desde esos elementos, le encuentro yo sentido al tema de la educación. ¿Por qué decía que educación sin apellidos? Porque es que en este país estamos acostumbrados a ponerle muchos adjetivos a los temas y, por ejemplo, como decía Fernando, yo he trabajado en mi experiencia como docente sobre todo el tema de la educación ambiental, ¿sí? Y yo siempre dije que la educación ambiental no era más que educación y que era una de las más completas para mí. Pues también tiene que ver con los gustos y quereres, porque desde la educación ambiental pues se trabaja todo realmente, y desde la educación ambiental pues la educación rural no está por fuera de ese tema, ¿sí? Yo digo que hablar de educación, porque la ruralidad o la no ruralidad, que siempre se lo contraponemos, lo urbano, pues tiene que tener un sentido, y es que la educación es para formar individuos. Decía Mauricio que tal vez una de las funciones más importantes del ser humano era aprender. Yo digo que es la más importante, ¿sí? Y desde ahí la educación, pues yo no le pongo apellidos, porque lo importante de la educación es que ésta responda a las necesidades, en este caso de los territorios. Yo quiero, desde este espacio que se me ha dado, hacer mucho énfasis en que nosotros tenemos que abordar la educación desde el territorio local, porque cuando uno llega a lo nacional se encuentra con una cantidad de, digamos, de obstáculos que en la realidad actual, que uno diría, ¿y cómo enfrentarlos? Entonces yo voy a hablar un poco de eso, en el sentido de que acabamos de llegar de un foro, o de un encuentro mejor, de secretarios en Bogotá, y uno en ese encuentro lo que hace es revisar que todos fuimos a poner quejas y a plantear las dificultades que hay para la educación en el país, pero uno también queda con muchas dudas, generando incluso
el beneficio de la duda de que no se presenten las soluciones en el corto plazo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la educación tiene que trabajar mucho en el individuo desde lo local para poder construir elementos de decisión en esos individuos que permitan realmente incidir en el territorio local, luego ir subiendo a lo regional y a lo nacional. Porque a mí me parece que se toman muy malas decisiones en los territorios. Hablo de territorio, lo local, lo regional y lo nacional. Y yo no estoy hablando de calificativos de algún tema específico, sino que lo hablo en términos generales. Se toman muy malas decisiones y las decisiones pasan por el conocimiento que tú tienes en términos cognitivos, valga la redundancia, pero también de la capacidad de interpretación que te da ese conocimiento de acuerdo a los contextos en los que se desenvuelve. Entonces, en este caso, yo pienso que el escenario para la educación rural, pues lo que hay que pensar es, primero que todo, de qué ruralidad estamos hablando, ¿sí? Y esa es la invitación, porque yo digo que cuando yo pienso de qué ruralidad estamos hablando, estoy pensando en la segunda premisa que planteaba, y es que la educación tiene que servir para algo. Entonces, ¿educación para qué? ¿Sí? Y para mí, el para qué de la educación, permítame ser tan cerrado en ese tema, es una educación para el desarrollo local. Y cuando hablo de educación para el desarrollo local, pienso en una alternativa. Podrán decirme muchos porque hay diversidad de teorías, pero yo pienso en la teoría de un desarrollo humano integral sostenible, ¿sí? Pienso que ese puede ser el camino desde la educación para el Valle del Cauca y para Colombia, para los municipios en los que nosotros nos desenvolvemos. Pero hablar de desarrollo humano integral sostenible tiene una cantidad de implicaciones, y la primera implicación es que yo tengo que pensar en quién es el que está ahí aprendiendo para adquirir elementos de desarrollo humano integral sostenible, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo primero que uno debe pensar cuando habla de educación para el desarrollo, ¿sí?, es que nos movemos en diversidad de contextos, y la ruralidad o las ruralidades, ¿sí?, tienen diversidad de contextos. Y la ruralidad de un municipio, voy a hablar de uno cualquiera en el centro del valle, el mío, Guacarí, ¿sí?, tiene ruralidades en lo plano, pero también en montaña y ladera, y eso ya significa un cambio total de contexto, ¿sí? Y así mismo, pues en el departamento encontramos ruralidades de mucha montaña, de mucha ladera como tal, pero también pues hay una ruralidad, como decía, plana, que también tiene unas características. Históricamente, cuando se habla de lo rural, se debe pensar en dos elementos fundamentales desde la educación, y es que hay unos elementos que caracterizan las ruralidades, y son los socioculturales y los económicos, ¿sí? Esos dos elementos caracterizan la ruralidad en el país, y además son los elementos a tener en cuenta desde la educación, porque pues nosotros tenemos que desde la educación generar transformaciones. Eso es lo que se nos plantea. Y entonces, desde ese punto de vista, históricamente se ha hablado que lo rural es pensar en lo agrícola y lo pecuario, ¿sí? Y siempre hemos trabajado desde ahí. Y adicionalmente a eso se piensa desde lo económico que la ruralidad significa producción para el consumo, y en escasas ocasiones producción para producir rentabilidad, ¿sí? Entonces, desde ahí empiezan como a marcar como el escenario de lo rural, históricamente hablando. Pero después de mucho tiempo y de lo que ha pasado hoy, en el que lo rural se ha acercado a lo urbano y lo urbano se ha acercado a lo rural, y eso es fácil, por ejemplo aquí en Cali, uno mirar la zona de ladera, ¿quiénes viven hoy allá? ¿Sí? Y qué ha pasado en algunos municipios del valle, por no decir en todos, que se ha pasado toda esa cantidad de características socioculturales de lo urbano a lo rural, porque muchos quieren estar en lo rural por las condiciones, digamos, climáticas, etcétera, que se presentan. Pero eso de que lo urbano se haya acercado a lo rural
tiene un impacto muy fuerte en las características socioculturales de lo rural como se estaba pensando normalmente. Entonces hay que revisar qué está pasando allá. Y además que lo rural ya no solamente es lo agrícola y lo pecuario, lo rural también incluye hoy servicios, ¿sí? Porque ustedes saben que hoy también en lo rural hay servicios, pero en lo rural también hay elementos como la minería, ¿sí? Y estoy queriendo hacer un resumen de estos elementos para poder entrar desde el análisis de la educación, pero hay que reconocer en ese contexto que hay minería, pero también hay pequeña e incluso mediana industria, ¿sí? O sea que lo rural ya deja de ser solamente lo agrícola y lo pecuario, aparece la minería, aparece la industria, aparece lo ambiental, ¿sí? Que muchas veces se deja de lado, y también aparece lo turístico. Y entonces cuando uno habla de lo turístico y piensa en el individuo, que es a donde yo quiero llegar, ¿qué se necesita en esa ruralidad en términos de formación del individuo cuando aparece lo turístico? Inmediatamente la connotación cambia, ¿cierto? Entonces la invitación que yo hago desde estas pequeñas reflexiones es que un elemento clave para pensar en qué debería ser la educación rural es pensar qué contexto de ruralidades tenemos, es lo primero, y que ese contexto de ruralidades deben ser vistos desde los procesos de formación, y los procesos de formación en términos muy generales tienen tres componentes, y es que la formación se obtiene desde la familia como primer elemento, ¿sí? Y entonces habría que pensar cuál es la conformación de esas familias que hoy tenemos en lo rural, pero sobre todo pensar, cuando uno habla de educación rural está pensando casi siempre en niños, adolescentes y jóvenes, pero yo diría desde que si la formación inicia en la familia, tendríamos que pensar cómo se tiene cuenta con un componente fuerte de formación de los adultos que hoy tenemos en lo rural, ¿sí? Porque ellos son los que van a formar, pero ¿y quién los formó a ellos? ¿Desde dónde se formaron y qué posibilidades tienen hoy? Habría que pensar también cómo incidimos en esa formación de adultos. El segundo componente de formación desde la escuela, pues es desde la escuela, perdón, como tal, y entonces ahí desde la escuela hoy contamos con la conformación de instituciones educativas, ¿sí? Que tienen sedes, pero que además ellas tienen una tarea, y es que deben funcionar a partir de la construcción colectiva de un proyecto educativo institucional. Proyecto educativo institucional que debe recoger todos los elementos del contexto, pero que además debe entender que un proyecto educativo institucional es un elemento dinámico, porque el contexto es dinámico, y si el contexto es dinámico, pues el proyecto educativo también tiene que ser dinámico y responder a esas necesidades. Entonces yo diría, hoy uno está desde la escuela teniendo en cuenta esos elementos que, además de los que ya he nombrado, incluyen, por ejemplo, el conflicto, el microtráfico, etcétera, etcétera. Porque es que la pelea de la escuela o de la educación con el resto de la sociedad es muy dura. ¿Por qué es muy dura? Porque ofrece cantidad de escenarios que hoy los niños y sobre todo los jóvenes están asumiendo, porque desde la escuela no se están generando los elementos necesarios, digámoslo así, para ser atractiva. Y entonces uno encuentra cantidad de reflexiones, incluso de decisiones de que definitivamente aquí no hay nada que hacer. Y ese pues es un elemento muy diciente de lo que podría pasar si nosotros nos quedamos con que yo estoy haciendo una tarea, pero esa tarea es como sembrar en un desierto porque se están generando otros aspectos. Entonces, pensar en la escuela, en la educación como posibilidad de desarrollo, invita a la lectura de contextos, pero invita sobre todo a incidir en las decisiones. ¿Y en dónde se toman las decisiones? En lo local. Entonces yo tengo que pensar en cuáles son las organizaciones locales que hay, pero sobre todo pensar en los planes de desarrollo. Nosotros desde la educación nos alejamos mucho de ese tipo de escenarios, porque el primer elemento es
que el calificativo que hay hacia lo gubernamental es simplemente corrupción, bueno, todo lo que quieran de ahí en adelante, que no vamos a entrar en ese tema, y desde ahí la escuela no está aportando en la formulación de planes de desarrollo, por ejemplo, ¿sí? Y la escuela debería recuperar el valor que siempre tuvo históricamente en la toma de decisiones en lo local, y la toma de decisiones, guste o no nos guste hoy, están permeadas por el plan de desarrollo. Pero, y hablo pues del de corto plazo, porque ustedes saben que ese es por 4 años, pero ahora yo digo, ¿y cómo ha participado la escuela en la formulación de los planes de ordenamiento territorial? ¿Sí? Porque es que ahí la escuela no solamente debe usar, que tampoco lo hacemos muchas veces, los planes de ordenamiento como un texto de la escuela. No, la escuela debió participar y debe participar en la formulación de los planes de ordenamiento territorial para poder dejar sentada su posición como sector. El sector educativo, cómo aporta en esas decisiones que se toman a 12 años según la norma en este país, definidas pues por la ley 388 del 97. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo la escuela intervino en eso o puede intervenir? Porque igual estos planes pues son objeto de revisiones constantes y de ajustes necesarios. Entonces, ahora dicen, bueno, ¿y quién participa desde la escuela en ese tipo de escenarios? Entonces, cuando uno revisa los 3 preforos, este foro que se está desarrollando hoy, el que se va a desarrollar a nivel nacional, ¿qué es lo que está sacando? Pues experiencias significativas. Y las experiencias significativas son elementos construidos desde lo local que podrían estar pensándose desde el ordenamiento territorial o desde el desarrollo local como tal. ¿Se ha hecho eso? ¿Se está trabajando en ese tema? ¿Sí? ¿Hasta qué punto se está incidiendo realmente ahí? Nuestros estudiantes son sujetos, no espectadores, sino sujetos participativos de ese tipo de escenarios, porque es que la participación en el país, pues, ha tenido sus avances, pero normalmente no pasa de ser lo que normalmente hacemos en todos los escenarios, y es que la participación pasa porque yo ingreso a un evento, me inscribo y quedo en una asistencia y ya hasta ahí llegó la participación. Pero la participación va más allá. ¿Cómo podemos nosotros actuar en esos escenarios donde se plantean? Pues tenemos que hacerlo desde el conocimiento. Ahí está nuestra gran fortaleza. Desde el conocimiento participar en las decisiones en términos de planificación del territorio, de desarrollo del territorio.